que me produce la amistad, la vieja amistad y, en mi caso, agradecida amistad con don Hugo O'Donnell, está el presentarlo. Porque lo he presentado ya en varias ocasiones, todas gratas y todas importantes. Presentarlo cuando hemos presentado algunos de sus libros. En Sevilla, en Madrid, en el cuartel general de la Armada, en la Academia, y siempre pues con el gusto de presentar a un historiador magnífico, a un gran especialista en historia naval, en historia militar, y a un gran especialista en simbología. Cuando hace años yo visité el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en París, hace ya bastantes años, antes de que saliera a la ciudad y se fuera pues más allá de la banlieue, yo vi un libro sobre una mesa que se llamaba Los símbolos de Francia. Y esa mañana me dediqué a ver aquel libro y dije, si algún día puedo, haré yo en España un libro mejor que este. Y bueno, pues el destino quiso que fuera nombrado subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno, y en esa subdirección me encargara yo de las publicaciones. Y dije, esta es la mía. Mi vieja idea de hacer un libro mejor que el de Francia la voy a realizar. Se lo propuse a la directora, doña Carmen Iglesias, que me dio carta blanca, con el peligro que supone darme a mí carta blanca en estas materias, y le dije, vamos a hacer el gran libro, y tengo a los tres autores. Don Faustino Menéndez Pidal para el escudo, don Hugo O'Donnell para la bandera y doña Begoña Lolo, académica de San Fernando y catedrática de musicología, para el himno. Y se produjo el libro Símbolos de España, que es una de las cosas de las que estoy yo más orgulloso en mi vida. Mi nombre no figura en él, puesto que no fui autor de ninguna de las partes. La introducción la hizo doña Carmen Iglesias, como no podía ser de otra manera, pero la idea fue mía y la producción, digamos, fue mía. Y entonces me siento enormemente orgulloso, aunque doña Carmen lo cita y lo pone de manifiesto en su introducción. Y esta fue mi primera colaboración con don Hugo. Fue a verme al instituto, al lado de su casa, le hice el encargo y se produjo el libro que todos ustedes conocen y que para mí pues, es un libro absolutamente canónico. Bien, para ese libro encargamos un dibujo a nuestro amigo Curri, que lo hizo perfectamente. Es un escudo precioso del escudo de España, que me imagino que conoces bien. Entonces, como ves, yo también a Curri le encargo cosas. Ese libro fue el inicio de una gran amistad, y desde entonces pues venimos colaborando en distintas aventuras, producto de que yo soy secretario de la Academia y él es el censor de la Academia. Yo ocupo la derecha de la directora, ella la izquierda, y procuramos, en la medida de lo posible, trabajar en el bien de la Academia. Por eso, hoy nos va a hablar sobre una cuestión absolutamente importante, como es la enseña real, como es el guión de Su Majestad, y el dictamen de la Academia es el dictamen de don Hugo O'Donnell. Porque cuando se constituyó esa comisión de la que yo antes les he hablado, a mí me encargó don Faustino que hiciera el borrador del texto del escudo y a don Hugo que hiciera el borrador del texto del guión. Y ambos textos corregidos letra por letra, punto por punto, palabra por palabra y discutidos por don Faustino, pues es lo que se envió a la Casa Real.
La producción de don Hugo pues tiene, digamos, tres campos principales. Uno, la simbología de la que les estoy hablando. Otro, la historia naval, en la cual pues es una primerísima autoridad y algunos de sus libros pues son canónicos. Estoy recordando ahora su magnífico libro Trafalgar, que todos ustedes conocen y habrán leído, y que es una delicia, y es además pues un libro, no sé si me atrevo a decir que definitivo, pero sí al menos casi definitivo, ¿eh? Pero claro, la producción en ese campo, pues no tienen ustedes nada más que entrar en Dialnet y es muy, muy extensa. Y luego otro campo, he hecho campos principales porque es un polígrafo histórico de alguna manera. Otro campo pues es la biografía, que yo me atrevería a llamarla en algún caso biografía genealógica. Biografía genealógica, y tenemos el libro magnífico de López Pintado, que también es un libro modélico, a mi parecer, de lo que es una biografía genealógica, una biografía de un personaje de la Marina, pero que también en su discurso de entrada a la Academia, otras publicaciones, nos hacen referencia a biografías de otros grandes marinos, otros grandes personajes de la historia de España. Y entonces, aquí va a acabar mi presentación, puesto que don Hugo es persona conocidísima, pero yo lo que he querido poner de manifiesto es que es un historiador esencial en la España actual en determinados campos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barrios, querido. Muchas gracias también a los organizadores de este simposio, de este curso, tanto a la Universidad de Educación a Distancia como a esta Real Asociación de Hidalgos de España, cuyas magníficas instalaciones que tuve ocasión de conocer hace poco en la conferencia del Marqués de la Serna, pues nos honramos todos en utilizar y disfrutamos de estos medios que para mí son todavía un poco novedosos. Yo estoy acostumbrado a otros medios más rústicos. Enhorabuena por todo ello. Y te quisiera agradecer también ya en persona, tanto una vez más al profesor Barrios como al profesor Alvarado, Javier Alvarado, por haber tenido esa deferencia que han tenido conmigo de contar con mi persona para esta lección, me cuesta trabajo llamarla de esa forma, o esta charla de clausura de este seminario. Creo que desde el primer momento pues acepté con muchísimo gusto esta oferta, incluso antes de saber que estaba divinamente remunerada, cosa que muy por encima de mis merecimientos, y lo agradecí enormemente y di este título que después de haber meditado pues me parece un tanto presuntuoso. La enseña real de la modernidad hasta nuestros días. En primer lugar, porque pienso que es muy difícil compendiar en el tiempo concedido pues nada menos que 5 siglos de devenir de la enseña real. Eso es uno de los motivos. Otro de los motivos es que dudo mucho que yo fuera o vaya a ser capaz de hacerlo. Y en tercer lugar, que yo creo que se espera de una clausura que sea un poco más ligera, un poco más amena, si se quiere, que del verdadero contenido de estas ponencias, que es donde está verdaderamente el meollo de los que han querido asistir como cursillistas del mismo. Yo voy a versar de algo, de acuerdo con los organizadores, que hasta cierto punto pues sale un poco del tema principal, solo un poco, o necesariamente mi conferencia va a salir
porque yo no me voy a referir a los escudos, doy por suficientemente ilustrado, por suficientemente documentado cuanto se ha venido diciendo todos estos días, incluso respecto a los escudos que aparecen pintados, estampados, cosidos, bordados, es decir, pintados con aguja e hilo de seda o hilos metálicos de metales nobles, puesto que prácticamente se ha dicho todo y muy poco voy a tener que añadir. Pero sí voy a hablar de esa simbiosis que ha dado lugar a uno de los emblemas de nuestra monarquía a lo largo de los siglos. Estoy refiriendo a un vexilo, a un textil, una combinación entre el textil y el escudo, en que tanto uno como el otro tienen un profundo significado, y no digamos el conjunto de los dos. Ese conjunto, esa enseña real, que hay un momento histórico en que efectivamente pues parece que pierde un poco de la gran personalidad, el gran simbolismo que ostentaba en un primer momento. Como está en la mente de todos, me estoy refiriendo a ese momento de aparición de la bandera nacional, que para el público en general europeo pues se piensa o se figura que es una consecuencia más de la contemporaneidad. Yo, sin embargo, pienso, como en España se adelanta un poco esa institución de la bandera nacional, que se llama bandera nacional y bandera real, se llama de las dos formas, pues se adelanta un poco a 1785. Pienso más que es un fruto maduro de la Ilustración, no de la Revolución. De manera que, pues efectivamente, pues hay muchos aspectos en que esa soberanía que encarna el rey en todos los aspectos, pues de alguna forma pasan a la bandera nacional, que verdaderamente es el primero de los símbolos nacionales y que relega ciertamente a la enseña real a un puesto honorífico, de primer puesto sin duda, pero dentro del mundo de los distintivos. Hoy en día hablamos de estandartes, estandartes reales, latus sensu y strictus sensu. Hablamos de guiones, hablamos de pendones, todos ellos se pueden meter en ese mismo saco general de la enseña real. Y estas denominaciones, o para partir de alguna manera, la mejor forma de partir, el punto de partida, y valga la redundancia, son las partidas. Las partidas son efectivamente el momento en que un compendio legislativo pues nos habla de una manera clara, define y asigna el uso de estos enseñas, de estos distintivos, de estas señas. En esa distinción entre enseñas mayores, en la que están los estandartes reales strictus sensu, y están también esa enseña que está reservada de alguna manera a esa enseña que denomina cabdal, podríamos traducirla como caudillal, si esa palabra existiera en nuestro diccionario, y que tiene un hondo significado y una honda trascendencia, puesto que va a estar muy relacionada con esa segunda persona, ese alter ego del rey, que va a ser en las ocasiones, y especialmente en las ocasiones militares, el lugarteniente, el que va a ocupar la tenencia, la figura del rey. Y luego habla de pendones en general, que ya no entran de estas condiciones, son pendones también de caudillos de mesnada, pero no tienen esta primera importancia de las enseñas mayores. Sin embargo, debo señalar que también tenemos que referirnos a esas estas expresiones más menores, porque también hablamos en términos genéricos de pendones reales. Una vez más tenemos para orientarnos un poco, o por lo menos orientarnos al significado que tuvieron en su momento estas definiciones, a la etimología, a la semántica. Tenemos que pensar que estandarte
viene de extender en latín. Extendere significa pues extender, de manera que su misión es la de transmitir un conocimiento de una forma que efectivamente se vea, la forma en que un vexilo, en que una bandera, pues se transmita el conocimiento es extendiéndolo. Especialmente o muy especialmente los estandartes. Los estandartes exigen una condición de rigidez superior al resto de las banderas. Exige también un marco, o especialmente un marco metálico o de madera, más antiguamente, en el que se pueda encajar de forma que no le afecten pues las vicisitudes de las banderas normales, que no les afecte el viento, porque una bandera tremolando o como consecuencia de una ventolina, pues es muy difícil de distinguir lo que encierra en sí. Y, en sentido contrario, una bandera amorronada, una bandera consecuente con la calma chicha que se está sufriendo en la mar, pues como una hoja, una flor mustia, pues tampoco puede transmitir lo que pretende. Respecto a los otros términos que estamos empleando, el guión, los guiones reales, pues hablan de guía, hablan de esa persona, del lugarteniente al que me he hecho referencia, hablan de una enseña, un emblema, un distintivo que por compromiso personal hay que seguir siguiendo al jefe. Y por lo que respecta a los pendones, que también estamos utilizando, como digo, en otro sentido, en esa palabra, en el sentido mucho más genérico del término, pues también debemos pensar que efectivamente se trata de pendones porque cuelgan, porque penden de un asta o de una lanza. Durante toda la Edad Moderna, pues, o incluso de una forma más clara, se observa pues una difícil distinción de unos términos que son aún más genéricos, si cabe, y poco definitivos. Podemos hablar del estandarte real como un estandarte más solemne, podemos hablar como un estandarte pues mucho más rico, y también podemos hablar de un estandarte de mayor tamaño. El guión, pues como diferencia, pues es una pieza pues, que comparte las situaciones y las ocasiones con el estandarte. Uno no sustituye al otro, por lo menos en esta época, posteriormente tampoco, en términos generales. Pero esta circunstancia no impide que el guión sea normalmente más pequeño y también tenga un carácter de proximidad a la real persona también mayor, y que sea portado por esa condición por un miembro de la oficialidad del ejército o de la marina, si correspondiera. Sin embargo, hoy en día parece que los términos se invierten. Por lo que respecta al estandarte, el estandarte actualmente es una bandera más, es una bandera que tremola y se agita como cualquiera. Y por lo que respecta a la representatividad o a esa solemnidad que tiene el estandarte, pues lo poco que le queda, pues lo ha heredado más bien el guión. Y lo ha heredado el guión en ese cordoncillo de oro en el borde del que arranca un fleco también de oro, que es la única ostentación que tiene ahora el estandarte, que no la tiene, y el propio guión. Incluso en la legislación, pues se observa cómo primero se trata del guión y luego se trata del estandarte, de manera que también de una manera pues está pues oficial, pues está dando una preferencia al guión sobre el estandarte. Por lo que respecta a los pendones, y es la única manifestación en esta época en que perviven, por lo menos en el término, tengo que hacer una alusión, en la que no podré extenderme en ellos, respecto a los llamados pendones concejiles. Hace mucho tiempo que están en desuso, pero afortunadamente se conservan también algunas piezas, verdaderas piezas riquísimas y verdaderas piezas, joyas en algunos concejos de España. Estos pendones concejiles que son
hablaremos del escudo, pero en una ocasión un escudo reducido, no es el escudo grande de las armas reales, porque el propio tamaño pues impediría, si lo que se trata es de transmitir una información, cuanto más pequeña que sea la tela, pues más difícil es que sea un escudo cuyos cuarteles evidentemente tendrían que ser disminuirse. Estos pendones reales que son de estas instituciones locales y tienen uso local y tienen algunas de las cualidades que emanan efectivamente y prerrogativas que emanan de ser unas copias menores del estandarte real. Don Feliciano hablaba de esas consecuencias también del escudo, consecuencias menores del estandarte, se podría decir exactamente igual, que se representa, por ejemplo, en el color de la chapa de los miembros de la Casa Real y en otras manifestaciones menores y que gozan por lo menos del parecido con el estandarte real. La característica común de todas estas enseñas reales es su condición de personales y privativas del monarca, como ya señalan las propias partidas, marcando un principio que se respetará con unas salvedades. Las dos salvedades fundamentales es la existencia de estos lugartenientes del rey, que son personajes que ocupan el puesto del rey, como he dicho, que puede tratarse de virreyes, que tienen la consideración de cabeza política, y también de capitanes generales, ostentan los dos mandatos, de los capitanes generales, bien sean del rey de mar o de guerra, y también las autoridades urbanas. Otra de las salvedades es que la existencia histórica de multiplicidad de estas enseñas. El estandarte es uno, pero naturalmente precisa que haya muchos o varios ejemplares, especialmente en India, no están tan lejos, no pueden ver la persona del rey y sin embargo van a practicar muchas ceremonias, entre otras la ceremonia del paseo del estandarte, en la cual me centraré un poco más adelante, pues precisaban muchas de estas piezas. Porque el estandarte tiene una cualidad muy bonita, como se expresa documentalmente en documentos de la época, que se considera cuerpo presente del rey. Cuerpo presente del rey cuando el rey está obligadamente ausente. Y cuerpo presente del rey también cuando está presente, referido al guión, porque el guión antecede la comitiva regia. Abre la comitiva como aviso de que la persona física del rey va a ir en el puesto de honor que le corresponde, que es al final de la propia comitiva. Por lo que respecta a la mar, la capitana real no solamente, cuando hablo de capitana real me estoy refiriendo tanto al mundo mediterráneo de las galeras como al mundo atlántico de los buques de alto bordo. La capitana real ostenta naturalmente el estandarte real en el lugar del cual hablaremos que le corresponde, pero arbola también un juego completo de banderas que son representaciones menores de formas muy diferentes, pueden ser grímpolas, pueden ser gallardetes, pueden ser gallardetones, pueden ser flámulas o pueden ser banderas cuadradas menores, pero todas con la característica general de representar a ese mismo, el contenido fundamental de ese mismo estandarte real, formando un juego de gran vistosidad cuando corresponde el engalanado general de las ocasiones. Quisiera señalar también porque me pareció muy digno de ser señalado respecto a las partidas, porque es una expresión muy bella cuando habla de esos alter egos del rey, que son soberanos de un día. Efectivamente, la característica del rey es que durante esa condición, dura durante toda la vida. Su inicio es un inicio claramente militar, pero como ya he insinuado al hablar de los virreyes, tiene una doble vertiente. En realidad representa a todos los aspectos de la soberanía en cada uno y todos y cada uno de ellos.
Y esta manifestación no la he encontrado de una manera clara, escrita en un texto legal, salvo el que considero, uno de los que considero respecto a nuestra contemporaneidad. No me estoy refiriendo a la edad contemporánea, sino a la contemporaneidad nuestra, o por lo menos la contemporaneidad del que les habla, en un texto que considero pues que es el origen de toda la legislación posterior. Sobre ello pues se ha modificado, se ha variado, se han marcado criterios completamente diferentes, se ha incluso politizado, si se quiere. Me estoy refiriendo al reglamento de banderas, insignias y distintivos del año 45, de 1945, en el que, refiriéndose al guión del jefe del Estado, del general Franco, se dice, el guión se denomina de esta forma, guión de su excelencia el jefe del Estado, caudillo de la nación española y generalísimo de los ejércitos nacionales. Es decir, que tiene esas dos condiciones. Y lo dice del guión, que es precisamente la enseña que va a tener más características propiamente militares. Pues no exclusivamente, pero propiamente militares. Y voy a hablar de todas esas circunstancias, toda esa parafernalia que como consecuencia de esta condición se puede predicar del estandarte, los estandartes reales en general. En primer lugar, vamos a hablar de la forma. La forma ya la establecen las partidas, hablan de esa forma cuadra, es igual un cuadrado perfecto o no tan perfecto, porque cuando se refiere al guión, se refiere a una forma cuadra y farpada. Farpada tiene esa significación de que evidentemente ese cuadrado tiene que alargarse porque se le pretende dar esa forma bella de terminar en unas farpas, en unos lóbulos, tradición que terminará en esta época medieval, aunque tendrá algún resurgir en ese guión del jefe del Estado español, generalísimo Franco. Y tiene una tradición, eso sí, en los estandartes reales de la Armada. La forma lobulada es una forma de continuar el batiente, es decir, el extremo opuesto a la vaina, manteniendo pareciendo adoptar una forma cuadrilonga cuando en realidad son banderas cuadras. La bandera cuadra continuará para estas enseñas reales con una excepción en un periodo de poco estudiado por la vexilología, que es el reinado de Fernando VII. Los oficiales de mar y guerra, ahora oficiales de la Real Armada, los comandantes de los buques, reciben en esta época, como en todos los países del mundo, una serie de reproducciones de cómo son no solamente las banderas nacionales, sino también los estandartes reales. Y la única representación que tenemos de un estandarte real de forma cuadrilonga, es decir, rectangular, es ese estandarte real en rojo carmesí, como veremos que son todos los demás, o prácticamente todos los demás, en esta forma en el reinado de Fernando VII. Respecto... Bueno, este modelo pues incluso sigue o lo vuelve a reintroducir como con características reales, pues don Juan Carlos como príncipe de España, y sigue hasta ahora, pero insisto en que es una continuación de ese famoso reglamento de 1945 que se lo concedía al jefe del Estado. Por lo que respecta al tamaño, pues lo determina la función y el lugar, por lo menos históricamente. Luego se regulará a muchos tamaños, entonces lo determinará la función y el lugar. Durante la época de la navegación a vela, la visibilidad del estandarte exigía un tamaño normalmente superior al 4x4 metros, 3 metros por 4, en el caso muy corriente de que se tratara de estandartes lobulados. Y por lo que respecta al lugar en los buques de alto bordo,
es, en un primer término, lo que se denomina lo alto y pimpollo del palo mayor, o del mástil mayor. Lo alto pimpollo y pimpollo, es decir, el mastelerillo del palo mayor. Pero más adelante se va corriendo hacia popa, un lugar muy oportuno porque el ástil de popa ocupa una posición muy librada de otros tipos de vela. Está bajo la vela cebadera, está en un lugar en que se puede permitir el uso de un gran estandarte, como son estos estandartes de este tamaño a los que me estoy refiriendo. Y por lo que respecta a galeras, Galeras tiene una tradición, no sé si más antigua, pero sí desde luego pues más enjundiosa que los buques de alto bordo. Tiene unas exigencias que no tienen los otros buques, y se establece también la popa, eso sí, desde el principio, como el lugar idóneo para exhibir el estandarte real. Pero no completamente a popa, no en la toldilla, como es en el caso de los buques de alto bordo, sino es verdad, todavía en la popa, pero una situación de la popa del tercer tercio de galera, empezando por la proa, es decir, donde se inicia el tendal. Es ahí donde se arbolan estos estandartes, que por su parte son riquísimos, como también intentaremos ver. Y es una posición no solamente que responde a criterios tradicionales, sino también a criterios pragmáticos, porque la galera es un buque muy inestable, muy largo y muy inestable, y precisa equilibrar el peso del estandarte con algo en la otra banda, y ese algo es el esquife famoso, o el lugar del esquife que defendiera pues Miguel de Cervantes en la ocasión de los siglos. Los estandartes y guiones no se distinguen entre mar y tierra, su nuevo y discreto tamaño en el reinado de Fernando VII. Volvemos a la excepcionalidad de ese reinado, en el cual tampoco se especifican tamaños, pero sí se dice una frase muy significativa en uno de los pocos tratadistas que se interesan por este tema, que es también un marino, Timoteo Oscandan. Y Timoteo Oscandan afirma que los estandartes y guiones, o el estandarte real, son banderas del tamaño de las de insignia o algo mayor. No sabemos cómo eran no existe una normativa impresa o escrita sobre esto, que ellos se la supieran, pero sí nos indica en que se ha reducido bastante el tamaño. En la legislación actual hay muchos tamaños para el estandarte real y uno solo para el guión. El del guión es 0,80 metros, mientras que hay una gran diversidad de tamaños por criterios muy diferentes, bien sea porque el asta lo exige, bien sea porque el lugar lo exige, bien sea incluso porque la climatología lo exige, y hay tamaños que oscilan de 1,6 metros de lado hasta otros mucho más pequeños incluso que el guión, de 0,40 metros. En la Edad Moderna, los estandartes son enastados. Enastados quiere decir embutidos en el asta, siempre y cuando no vayan a ondear, que en un momento histórico, como he indicado, pasan a un edificio, pasan a un medio de desplazarse el rey o una nave en que precisan ser endrizados. Endrizados significa que para poder ser izados y arriados necesitan de una ndriza, que es el sistema, y una polea, que es el sistema de izar o de arriar el propio estandarte. Ya hemos visto, y no voy a insistir, porque ya don Feliciano también ha hecho una alusión a ello, que el tamaño del paño determina el escudo, sea completo o resumido, pero también las condicionantes de tipo político lo hacen. Es decir, que vamos a ver cómo en nuestros estandartes y nuestros guiones no va a ser el escudo de España tradicional o el escudo que podría ser resumido de acuerdo con su tamaño, sino otro que ya prescriben las leyes.
Otro de los aspectos que me gustaría resaltar es, y exigido por su representatividad, es su suntuosidad. Estos escudos aparecen sobre unos paños especialmente costosos y especialmente ricos. Son unos paños de raso adamascado que parece ser que tienen entrada en Europa pues a partir del siglo XIII y que pasan a ser la vestimenta pues de los grandes próceres del momento, las grandes autoridades y también de la propia Casa Real, no disponiendo de un vexilo de mayor categoría, pues pasan a ser el material del cual se hacen los estandartes reales. Estandartes reales bordados de realce, con perlas de adorno por ambas caras. Es un conjunto que hoy día lo entendemos menos, pero cuando se saborean los documentos y las relaciones, se habla de ese crujir real, de ese crujido que produce el estandarte en el pleno sentido de la palabra, en los ejemplares especialmente ricos y especialmente ostentosos de la palabra. Cuando ocurre en la independencia de nuestras naciones hijas de España, en América, pues una de las cosas que tratan de quitarse de en medio, pues es este carácter de solemnidad, porque lo consideran una muestra de poder y de máxima jerarquía, que es contra lo que ellos han combatido. Y subrayan y hacen un alarde de subrayar, un alarde escrito, documentado, de austeridad, señalando que los estandartes presidenciales, que son los herederos de los estandartes reales en cada una de estas nuevas naciones, pues son extremadamente austeros y carecen de estos ornamentos que son propios de un régimen caduco y no les corresponde. Y este afán de no parecer pretencioso, yo lo detecto también algo en nuestras enseñas reales actuales. Lamento que, si bien hay algún caso, como es el caso del guión real, que parece ser la enseña más importante, como he indicado, que se elabora en tafetán de seda, otros, puede que, alegando también razones pragmáticas, pero yo creo ver algo más en ello, pues son de unos materiales pues de andar por casa. Estoy hablando de terciopelo de algodón, en el mejor de los casos, de lanilla, incluso material acrílico. Es verdad que históricamente los estandartes reales, en ambientes especialmente duros, como puede ser el ambiente del mar, no podían revestir esas características que el estandarte portado en tierra, pues entre otras cosas porque el peso lo impediría, pero también se deteriorarían enormemente en esas condiciones y utilizaban pues otro tipo de cotonería o una olonilla de velas. Tengo que señalar que nuestros reyes no embarcaron nunca en este periodo para una acción naval. Y para viajes sí, hicieron viajes desde tiempos del emperador y tiempos de Felipe II a Flandes y de Flandes, o más actualmente pues en tiempo de la entronización de Carlos VII de Nápoles como Carlos III de España. Por cierto, que tenemos que lamentar todos los que nos gusta estos temas, una pérdida única con motivo de la Revolución de los Claveles. En la Revolución de los Claveles había unos cuadros en que representaban este viaje y aparecía ese estandarte real a bordo de la Capitana. Como saben ustedes, la embajada española fue asaltada y desaparece, se quemaron estos, entre otras muchas joyas. Que yo sepa, no hubo ninguna reclamación diplomática en aquellos tiempos en que estábamos viviendo. En el mar, y hasta el siglo XVIII, también en tierra, en los estandartes reales se añaden estas advocaciones, y evoco lo que explicaba para la excursión del escudo, esa pretensión de poner la Inmaculada, bueno, que muy bien, me parece una solución muy devota, pero no de aplicación al caso,
Pues sí, en los estandartes reales tradicionales, y hasta el siglo XVIII, aparecen advocaciones religiosas. Por lo que respecta a los estandartes reales, aparecen pues unos santiagos. El término Santiago es un término genérico, es decir, puede representar al apóstol Santiago o puede referirse a otra imagen religiosa, como puede ser el caso de Inmaculadas también, pero sobre todo de crucifijos, también efectivamente de patronos especialmente representativos y desde luego Santiago. Vemos aquí este tan conocido como el pendón de Oquendo, de nuevo un uso, si se quiere, indebido de la palabra pendón. Pendón, claro, pende de algo, en que aparece Santiago Matamoros. Esta advocación es especialmente usada. En el Mediterráneo aparece como Santiago Mataturcos, turcos con sus coletas, siendo cortadas sus cabezas por el apóstol, con la esperanza de que por esa coleta pues Alá los llevara al paraíso de las Uríes. Y sin embargo, en el Atlántico son matamoros, porque estamos hablando del siglo XVII. Los turcos poco tienen que hacer en el Atlántico, pero sí esas soberanías berberiscas del Atlántico, como es el caso de Salé o que es el caso de Tetuán, que están esperando a las naves que van a las Indias, pero sobre todo a las que vienen a las Indias. Y es el momento también en que se autoriza al lugarteniente de rey, que tiene autorización para utilizar el estandarte real, incluir a los pies del estandarte real sus propios blasones. Vamos a ver otra representación. Este es el estandarte real de la ciudad de Sanlúcar, bellísimo, en los colores, con la tela esa adamascada de la que hemos hablado y del color que vamos a hablar, en que aparecen a los pies pues esos sendos escudos, en este caso de los duques de Medinasidonia. Otro de los temas que inevitablemente tenemos que hablar es del ceremonial. El ceremonial es fundamental. El estandarte es siempre exhibido con gran boato. No solo con motivo que es quizás el más conocido o el más mencionado, de la sustitución de la proclamación real, sino de muchas otras circunstancias que pueden acaecer a la familia real. Pueden ser nacimiento de infantes, pueden ser enfermedad y rogativas por los infantes, puede ser también el advenimiento, en casos más concretos, de un nuevo virrey a Indias, o puede ser, desde luego, las situaciones de combate. La recopilación de leyes de los reinos de Indias, por lo que respecta a las ciudades de América, señalan la obligatoriedad de exhibir el estandarte por medio del paseo del estandarte una vez al año, normalmente coincidiendo con la fiesta patronal, es decir, la Pascua de Reyes en Lima, el San Hipólito en México o la fiesta de San Andrés en Manila. En España, desde luego, en la procesión del Corpus. Su exhibición exige un portador relevante. Ese portador relevante es el alférez real, que es un cargo honorífico de gran relieve. Es un cargo que, al igual que los títulos nobiliarios, se transmite de padres a hijos, también como los títulos nobiliarios, en momentos de crisis, pues es enajenable por la corona, no por el poseedor. Y este empleo le pertenece en propiedad y se constituye en custodio de ese estandarte, el cual jura y conserva o preserva en su casa. También ocurre en un momento determinado en que no existe un alférez real, en que el portador o el exhibidor del estandarte real sea un edil municipal, normalmente de turno rotativo. Y se observa también documentalmente cómo, cuando hay el deseo de estos nuevos
ayuntamientos, de tener más relevancia incluso respecto al derecho de transmisión histórica, pues que trate de convencer al rey que se suprima en tal o cual ocasión en la presencia del alférez mayor. El alférez mayor también es su portador, sobre el hombro, en el paseo, acompañado para mayor honra y veneración por el virrey, si corresponde, por los oidores, por 2 maceros y todo el cuerpo de la ciudad, acompañantes del Real Pendón, hasta que esta circunstancia queda abolida por el decreto de Cortes de 7 de enero de 1812. Tenemos aquí una representación bellísima de cómo podía ser ese paseo del estandarte, en que ya figura el momento de la llegada y el momento del emplazamiento del estandarte sobre peana en el lugar presidencial. El alférez es quien saca en las funciones el estandarte de su posada, de su alojamiento, y lo ondea desde un balcón, casas consistoriales o otro lugar, depende de donde de cara se haya reunido, en la plaza anterior, se haya reunido el pueblo. Y en un momento determinado en que cesan las voces, el griterío de los asistentes, da también esos gritos de estilo. El oíd, 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 Castilla, 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 si corresponde, otro reino si corresponde, la ciudad, obvia, cualquier otro, por el rey nuestro señor. Otro aspecto también a considerar, también a matacaballo, como tenemos que hacerlo todo, es el hacer la cortesía con el poder real, con el pendón real. Hacer la cortesía significa la genuflexión a su paso, y algo que nos puede sorprender más entre los militares. Los militares no saludan o no recuerdan su juramento militar en el extremo del bicornio, sino que también se destocan del propio bicornio. Tengo que hacer una observación respecto a esta ilustración del Archivo General de Indias, y es que los pueblos de indios también quieren tener ese derecho de pasear el pendón. Y lo consiguen a medias, porque ya en el reinado de Carlos III hay la suspicacia de que, como quiera que en ese paseo del pendón también se lleva el retrato del nuevo rey, retrato que va a ser desvelado, claro, pues muchas veces no tienen reproducciones especialmente relevantes, y para la propia dignidad real se restringe ese paseo del guión para como lo deseaban a finales del siglo XVIII los indios en el Cuzco, con motivo de la celebración de su patrono, Santiago. Respecto al guión, su portaestandarte siempre fue un oficial militar, no un alférez real, que lo portaba sobre cuja, que es esa bolsita de tela que hoy también se sigue empleando y que se podía llevar a caballo, porque naturalmente el paseo puede ser a pie o puede ser con acompañamiento de fuerza a caballo que lleve el guión, no el estandarte. En este caso, pues es un oficial también de la Guardia Real, tradición que se mantiene hoy día. Hoy día es un teniente de la Guardia Real quien lo lleva en el sujeto al estribo derecho de su montura. Y como una concesión también a esas concesiones menores al estandarte, es el momento de hablar sobre ese banderín, más que guión, que también ostenta el jefe de la Guardia motorizada en la moto, que al fin y al cabo pues también es una representación del guión real. El ceremonial marítimo, y aquí me encantaría extenderme, pero no me es posible hacerlo, es muy puntilloso respecto al estandarte real. Se manifiesta de 2 formas, a la voz y al cañón. A la voz con los vivas, en la mar hay voces de honra y voces de deshonra. Las voces de honra son las vivas, las voces de deshonra son los vallas. Los vallas que se producía, por ejemplo, entre dotaciones rivales, cuando se cruzaba de vuelta encontrada en la mar, pues se producían los vallas. Aquí son los vivas al rey. Hay la duda, o persiste la duda, si ese homenaje se hace a la persona del rey o al estandarte. Y es muy difícil de determinar,
porque la persona del rey embarca en el momento en que se iza el estandarte y desembarca en el momento en el cual se ría. Y he querido dejar para el final, ya dándome prisa, el aspecto más relevante, que es el color. El color, todos tenemos en mente, ya que desde tiempo medieval, que se ha elegido o se ha sucedido sin que sepamos muy bien por qué ese color rojo, ese color rojo fuerte. En los documentos se habla de rojo indio, rojo subido de la rosa castellana. Ese rojo subido que por los pigmentos utilizados, pigmentos normalmente sacados del óxido de hierro natural, de ese color del planeta Marte, por eso se llama el planeta rojo. Y un estandarte que efectivamente es rojo, que es rojo carmesí, que es rojo, pero que está, en todo caso, muy guarnecido de oro. Tan guarnecido de oro que el oro no es solamente una guarnición, sino que constituye también uno de los colores fundamentales de la casa real o del estandarte real. Se podría acudir, yo prefiero acudir, y para ser breve, pues a una referencia ya muy manida, muy utilizada, de esa expresión, de ese personaje Clara en la Dama Boba de Lope de Vega, que habla o define el orto solar de esta forma: salía por donde suele el sol muy galán y rico, con la librea del rey, colorado y amarillo. La entronización de la casa de Borbón crea un problema. Naturalmente, Felipe V desea seguir las pautas de su propia casa, de ese color blanco propio, que no es una ausencia de color, como he oído en alguna ocasión, sino que es color blanco, que es el color de su abuelo, ese color blanco Francia. La couleur blanche du roi es celle de la France et des Français. Y eso es lo que pretende hacer Felipe V, y se encuentra con una enorme oposición, un enorme apego a los estandartes reales tradicionales. Tenemos que tener en cuenta que especialmente en India, también naturalmente en la península, que son los propios estandartes de los conquistadores, el estandarte de Hernán Cortés o el estandarte también de la conquista de Cuba. De manera que no se suprime para nada el uso de los antiguos estandartes, y entonces se juega a una duplicidad, incluso en el caso, se ha dado el caso de ostentar ambos estandartes en este tipo de paseos. Y esto lo prueba la propia ceremonia de proclamación, o el alzar pendones de Luis I en Zaragoza, que lo hace de un escudo cuartelado en cruz y sobre raso carmesí, rojo carmesí. Todos tenemos en mente esas dos excepciones históricas. La primera, que se produce en ese año tan especial como fue 1834, que es la formulación del Estatuto Real, que en su momento se vio como una gran concesión. Luego los liberales lo considerarían como una cosa de lo más carca, con vista, de luego, comparado con la Constitución del 12. Es el momento en que la reina gobernadora, María Cristina, se encuentra en una encrucijada muy difícil solución. Tiene que acudir prácticamente, estalla la Primera Guerra Carlista, y gran cantidad de los oficiales y también de la tropa y de la Guardia Real se pasan en masa al pretendiente. Y la único sostén que ella piensa que puede tener son esos elementos liberales, que ahora están todos en el exilio, pero que ella procurará atraer esos elementos liberales que quiere atraer a su causa, y de hecho lo hará. Y entonces adopta decisión personal, atribuciones para ello no podemos dudar que las tenía, y adopta ese pendón, que es el pendón morado, que continuará teniéndolo hasta don Alfonso XIII. He querido traer pues esta enseña naval. El color morado, y lo hace porque ya había una tradición romántica por un lado y tradición histórica, entre comillas, por otro. También ustedes saben de lo que estoy hablando. La tradición, pues, romántica
es que el año anterior acaban de apresar a Mariana Pineda, y que va a ser ejecutada ignominiosamente, desde luego, y cuando se efectúa el registro de su casa, pues aparece una bandera morada bordada, que luego se descubriría que no pretendía ser una bandera del nuevo régimen, si es que pretendían instituirlo, no republicano, pero sí liberal, de una asociación, digamos, que había adoptado este emblema. Esto por lo que respecta al sentido romántico que compartieron muchos de los hombres de ese tiempo. Y otro, ese falso criterio histórico que atribuye a los alzados de 1520-1531, con ocasión de las comunidades de Castilla, el haber adoptado ese guión morado de Castilla, que no tiene ninguna prueba histórica. Si existe alguna prueba histórica es de que esas comunidades sublevadas utilizaron, ¿qué iban a utilizar? Pues lo que significaba su símbolo personal y local, los pendones concejiles, es decir, la reproducción también en color del estandarte real. He traído aquí una reproducción preciosa de la villa y tierra de Sepúlveda. Sepúlveda, de hecho, pues no llegó a tomar partido ni por tirios ni por troyados, pero sí nos demuestra cómo eran los pendones concejiles de la época, idénticos, y que naturalmente estos criterios que yo simplemente pues sigo los de mis grandes maestros también en la Academia de Historia, empezando por don Antonio Cánovas del Castillo y siguiendo por don Jorge Guillén, pues de que efectivamente hay motivos tradicionales de peso. Y el otro momento, pues también lo tenemos en mente, tanto uno como otro son por motivos políticos y no motivos históricos. La otra excepción se producirá durante la vida de don Juan Carlos, en que surge ex novo para el paño y sin base histórica alguna ese azul oscuro para el paño de nula tradición entre nosotros. Y el 22 de abril de 1971 se dota de guión al príncipe de España, cuando el color tradicional, yo estoy convencido que el príncipe de España fue consultado para saber qué color quería, y él optó por dos razones, estoy haciendo una presunción. Una, porque el color rojo tradicional ya estaba ocupado por el jefe del Estado en ese pendón y en ese guión del cual le he hablado. El pendón de Franco es lo más tradicional del mundo, es un pendón súper barroco, además también unas aspiraciones también bastante insólitas, pero efectivamente es el tradicional, de manera no va a coger el mismo. Y por otro lado, se define su monarquía como una monarquía nueva, una instauración tradicional, desde luego no una restauración que hubiese exigido efectivamente la restauración. El Real Decreto de 2014 vuelve a establecer el rojo carmesí, pudiendo autorizar en ausencia del rey, la reina y la princesa de Asturias, como se hizo siempre. Quiero señalar, como ha añadido a lo que ha dicho don Feliciano, que efectivamente la introducción del nuevo guión de la princesa de Asturias, del príncipe de Asturias primero y luego de la princesa de Asturias, fue una concesión de tipo también político, por así decirlo, ese azul claro, ese azul del propio Principado, en que la Academia de la Historia se definió también a favor del color, no solamente de las armas, sino también del color innovador, por la sencilla razón que no rompía ninguna tradición, porque nunca, insisto, ni el príncipe de Asturias había tenido guión propio, había tenido el compartido, la reina tampoco, compartido con el propio el jefe de la casa, del soberano. Perdón por haberme excedido en el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Pues entonces voy a
a terminar yo con otra anécdota de aquellos días en que hicimos todos estos dictámenes, que los técnicos de la fábrica de la moneda nos dijeron, pero ¿cuál es el color carmesí? ¿Cuál debemos utilizar? Tal, que entonces don Hugo y yo miramos a la vitrina del despacho de la directora y vemos un precioso brocado. Unos paños ricos. Unos paños ricos, un brocado riquísimo, auténticamente, dijimos, ese. Sí, fue la providencia. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Querías decir algo? Manolo, ¿querías decir algo?